comenzar, me gustaría agradecer a IAGUA el haber organizado este evento y ofrecernos la oportunidad de estar presentes en el mismo, así como también a mis compañeros de Minsight por haber patrocinado y haber cedido este espacio a SIA. SIA es la compañía que desde enero de 2020 se ha convertido en la división de ciberseguridad del Grupo Indra. Por supuesto, agradecer también a todas aquellas entidades que seguro que están presentes entre el público y que de manera directa o indirecta se encargan de la gestión de un bien tan preciado como es el agua. No en vano, y gracias a ellos, un gesto tan cotidiano y habitual como abrir un grifo en nuestra casa resulta posible. Y en cierto modo este gesto tan aparentemente simple oculta un entramado complejo de procesos que tienen como fin último que los ciudadanos podamos hacer uso de esa sustancia esencial para la vida, ¿no? El objetivo de lo que voy a contar hoy aquí es tratar de explicar cómo SIA puede colaborar en la securización de los procesos de digitalización a los que están sometidos actualmente los entornos de gestión del agua. Miren ustedes, cuando la compañía me propuso gestionar las cuentas relacionadas con la gestión de agua, por aquello de conocer un poco el entorno con el que me tenía que comunicar, lo primero que hice fue investigar, grosso modo, ¿vale? No pretendía yo ser un experto, pero decidí investigar en qué consistía todo eso de la gestión del agua. Qué procesos estaban involucrados en ese negocio, qué necesidades podrían tener esos procesos, cuáles eran los fenómenos que les afectaban, etcétera, ¿no? La percepción que yo tenía en aquel momento era la percepción que puede tener un ciudadano de a pie. Es decir, la parte visible que uno tiene como usuario o consumidor de servicios de agua, ¿no? Uno está en su casa, abre el grifo y ves que sale agua. Presupones que eso no funciona de una manera casual y que hay una serie de entidades y personas que hacen que todo esto sea posible, que hacen posible que el agua llegue hasta allí, pero que no es algo realmente que uno reflexione demasiado. Abre el grifo y consume el servicio, ¿no? Una vez que utilizas el agua, además, se escapa por los sumideros que tienes instalados en tu vivienda y, de nuevo, presupones que aquello que abandona tu domicilio, tu propiedad, es gestionado por alguien, ¿vale? Y otra cosa que, en cierto modo, confirma que todo esto no es casual también, que es que hay entidades y que hay personas e infraestructuras detrás de todo esto. Es otra cosa más dolorosa, pero que no por ello menos importante, que es el hecho de recibir periódicamente una factura por el pago, digamos, de este servicio, ¿no? Pues bien, cuando uno indaga un poco más, se da cuenta que lo que conoce es solo la punta de un iceberg, ¿vale? Y que antes de lo del grifo, después de lo del saneamiento y, detrás de lo de las facturas hay todo un complejo entramado de gestión, ¿no? Uno descubre que antes de lo del grifo suceden toda una serie de procesos de tratamiento del agua, de potabilización, en algunos casos incluso de salinización, y como no podía ser de otra manera, existe una serie de procedimientos de control de calidad. Después de lo del desagüe, el agua pasa por fases de depuración. Las personas no somos los únicos que consumimos agua, sino que las empresas también las consumen para sus negocios, que existe una gestión específica del agua en el contexto de la agricultura, que para todo esto son necesarias grandes dosis de investigación y de innovación, que además la gestión del agua debe atender a la biodiversidad y que además es afectada por fenómenos como el cambio climático, que todo esto debe realizarse de acuerdo a una sofisticada planificación, que existen una serie de infraestructuras involucradas en todos estos procesos y que por el grado de criticidad precisamente de estas infraestructuras están sometidas a algún tipo de legislación específica, ¿no? Y una legislación bastante férrea en algunos contextos. Bien, además de todo esto, en los últimos años la gran mayoría de las entidades involucradas en el contexto de la gestión del agua se ven inmersas en procesos de digitalización. ¿Para qué? ¿Qué es lo que permiten estos procesos? Permiten, por una parte, optimizar la gestión con el fin de que sea más eficaz, más eficiente, más fiable, lo cual supone un ahorro por una parte de costes y también un ahorro del tiempo,
¿vale? En definitiva, todo este proceso de digitalización tiene como objetivo mejorar la productividad y como dice el lema de este evento, también ahorrar, ¿no? Digitalizar es ahorrar. Bien, es verdad que este proceso de digitalización tiene una parte de dolor y una parte de gloria, es decir, ya todos sabemos que sin dolor no hay gloria, ¿no? Aquí tienen ustedes un compendio de artículos de divulgación y de noticias, ¿vale? Que he recopilado de una manera más o menos azarosa, ¿vale? Hay muchísimos más, obviamente, en la web, donde se muestra la cara por una parte y la cruz de los procesos de digitalización, ¿vale? La cara la pueden ver ustedes en la parte derecha de la diapositiva, ¿no? Se pueden leer titulares como las ventajas de la digitalización en el sector del agua, beneficios de la digitalización para la industria del agua, los 5 beneficios de la transformación digital para empresas gestoras de agua. Así ha mejorado la gestión del agua en Alicante gracias a la digitalización. La digitalización transforma el suministro de agua de Denia y lo convierte en un referente nacional, ¿vale? Por contrapartida, en la parte izquierda de la diapositiva ven ustedes titulares como el negocio del agua, los estados y ciberataques emergen de las profundidades, el sector del agua, el segundo más afectado por ciberataques en 2015 en España, ciberataque a una planta de tratamiento de agua, todos conocemos el famoso caso de Florida, ¿vale? Los sistemas de control industrial en manos de los ciberdelincuentes, ¿vale? Aumento de incidentes en infraestructuras críticas, ¿vale? Estoy seguro que mis compañeros de Minsight les pueden ayudar en la parte de la gloria, es decir, en la parte de la digitalización como tal. De hecho, así lo están haciendo en muchas entidades, ¿no? Me consta. Lo que yo vengo aquí a contarles es un poco cómo SIA les puede ayudar con respecto a la cruz de este asunto, con respecto al tema de la ciberseguridad. Y lo hacemos, desde SIA, lo hacemos con acuerdo a lo que nosotros llamamos las 4 fuerzas de la digitalización segura, ¿vale? La primera de ellas, relacionada con todo lo que tiene que ver con el cumplimiento normativo, con la regulación, con todas aquellas normativas, con toda aquella legislación vigente que obliga a seguir a las compañías de la gestión del agua, ¿vale? Por otra parte, la segunda de ellas, todo lo relacionado con la ciberseguridad en entornos IT. La tercera, relativa a todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad de infraestructuras conectadas. Hemos visto algunos casos en los compañeros que han hablado anteriormente, ¿vale? En entornos productivos de operación, entornos IoT, ¿vale? Y la cuarta, la que por regla general suele ser el eslabón más débil de la cadena, que son las personas, ¿vale? Todo esto debemos securizarlo de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos desde SIA? Pues fíjense, con respecto al cumplimiento, ¿vale? Se trata un poco de responder a preguntas como ¿qué nivel de madurez tiene la entidad, nuestra corporación en materia de ciberseguridad y en materia de protección de datos? Y con respecto a continuidad de negocio, para que mi servicio no se vea afectado, no se vea interrumpido, ¿está mi entidad bien organizada de cara a una gestión adecuada de la ciberseguridad? ¿Vale? Esto es a las preguntas que tratamos de responder en nuestros proyectos de compliance, ¿vale? En este sentido, en SIA tenemos un extenso equipo consultivo con perfiles, y esto es muy importante, técnicos y jurídicos, para ayudar a nuestros clientes a afrontar tareas de certificación o de cumplimiento en normativas como la NIS, la 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 43-2021, PCI, GDPR, ISO 22301, la de continuidad de negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Además, lo hacemos con una metodología propia, una metodología que hemos depurado precisamente con nuestros propios procesos de certificación. Nosotros no certificamos, pero sí podemos ayudar, y de hecho así lo estamos haciendo con muchos clientes, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista jurídico, en todos esos procesos, digamos, de certificación, ¿vale? Así como en la elaboración también de planes directores de seguridad, ofreciéndolos además en modo servicio, ofreciendo perfiles como el CISO, el DPO
¿vale? En modo servicio, porque somos conscientes de que este tipo de perfiles son muy difíciles de encontrar en el mercado. Entonces, en lugar de contratar, muchas compañías no tienen la capacidad de contratar a una persona en concreto, pero sí tienen la capacidad de subcontratar o de tener una persona contratada y ser ayudada por una compañía como SIA, ¿no? Con respecto a la seguridad IT, ¿vale? Nos movemos en las líneas habituales, ¿vale? Tratando de responder a la pregunta ¿qué debo hacer para estar máximamente protegido? ¿Qué debo hacer para estar máximamente protegido? En primer lugar, recomendamos proteger las infraestructuras. Es decir, algo que en general casi todo el mundo hace, ¿no? Protección de infraestructura, protección de los datos y gestionar adecuadamente la información de los sistemas, ¿vale? En este ámbito trabajamos con los principales fabricantes de firewalls, de proxies, de EDRs, de protección de correo electrónico, de NACs, de DLPs, ¿vale? IRMs, etcétera, etcétera. Y proporcionamos todos los servicios gestionados de seguridad asociados a cada una de estas soluciones. Esto segundo es muy importante, porque de nada sirve gastarse un montón de dinero en una serie de soluciones, en unos software de seguridad, si después no tenemos gente que sea capaz, gente profesional y con experiencia para poder operar ese tipo de soluciones, ¿no? Eso, en primer lugar, protección de infraestructuras, para estar máximamente protegido. En segundo lugar, contar con un buen servicio de SOC. Es decir, un servicio de SOC debe hacer básicamente tres cosas. Una, monitorizar mediante un SIEM todos los eventos de seguridad que precisamente generan todas estas soluciones, todos estos dispositivos de los que acabo de hablar, ¿vale? Firewalls, EDRs, etcétera, etcétera. Por otra parte, detectar de forma fiable y preferiblemente automática o automatizada cualquier incidente de ciberseguridad observado en este proceso de monitorización, ¿vale? Y en tercer lugar, que responda ante el incidente, si puede ser de una manera automatizada, mucho mejor, ¿vale? No siempre se consigue esa automatización, pero siempre debe haber una tendencia a responder de manera automática, ¿vale? Llevamos dos, una, la protección de la infraestructura, dos, el centro de operaciones de seguridad, el SOC, ¿vale? En tercer lugar, establecer todas las medidas preventivas que mi presupuesto me permita. Por ejemplo, contratar una herramienta de gestión de vulnerabilidades, establecer campañas periódicas de hacking ético, si cuento con un equipo de desarrollo o contrato servicios de desarrollo a terceros, debo contratar un servicio de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo, contratar campañas controladas de phishing para evaluar el nivel de concienciación que tiene el personal de mi entidad, ¿vale? Y finalmente, si después de todo esto no estoy máximamente seguro, pues puede suceder, obviamente, porque nadie lo garantiza, que el desastre ocurra igualmente, ¿vale? Pues en esos casos también debo contar con una herramienta adecuada de recuperación para que mi negocio pueda restablecerse cuanto antes y pueda dar servicio a mis clientes cuanto antes, ¿vale? En estos casos, contratar un servicio 24/7 CSIRT, ¿vale? Resulta de gran ayuda. Es un servicio que normalmente es muy caro, lo suelen tener entidades de altísimo riesgo, como bancos, etcétera, etcétera, pero es realmente un servicio que proporciona muchísima seguridad. Es decir, es tener una persona pendiente de que en cualquier momento, cualquier incidente que tengas de ciberseguridad, sabes que puedes levantar un teléfono y él va a responder. Y va a poner a un equipo de gente profesional, digamos, a solucionar el problema de manera inmediata, ¿vale? Vamos con el tercer contexto, ¿vale? El contexto de IoT-OT, ¿vale? En este contexto, y debido a que nos solemos encontrar niveles muy dispares de madurez, ¿vale? En nuestros clientes, en el caso de la seguridad OT, nos movemos con acuerdo a lo que nosotros consideramos las 4 fases de una adecuada gestión del riesgo digital en entornos de operación. Fase 1, evaluación y diagnóstico. Es decir, consiste en definir un alcance e identificar el nivel de riesgo. Aquí tratamos de responder a preguntas como ¿se conocen los riesgos a los que está expuesta nuestra infraestructura? ¿Se conocen todos los dispositivos y elementos del alcance definido? ¿Vale? ¿Qué marcos de referencia queremos utilizar o debemos utilizar? ¿Vale? Fase 2, planificación. Se trata de priorizar y sistematizar la ejecución
¿vale? De esto que acabamos de evaluar y diagnosticar, ¿vale? Garantizando máximamente el cumplimiento, ¿vale? Aquí respondemos a preguntas de cómo debo organizar la inversión en ciberseguridad OT, qué medidas hay que priorizar para reducir el riesgo de forma eficaz y cómo y cuándo debo desplegar estas medidas, ¿vale? Fase 3, ejecución. En esta fase realizamos diseño y despliegue ordenado de las medidas organizativas y técnicas, respondiendo a cómo llevo a cabo la función de la ciberseguridad OT, cómo desplegar las medidas y técnicas organizativas, cómo incorporar las capacidades que no estén disponibles y que son necesarias, ¿vale? Y finalmente la fase 4, mantenimiento y mejora. Se trata de garantizar que la inversión realizada en ciberseguridad OT está siendo 100% productiva y identificar siempre áreas de mejora y de evolución, ¿vale? Respondemos a preguntas como cómo comprobar que las medidas desplegadas están funcionando correctamente, es necesario actualizar algunas de las medidas desplegadas, cuál es el siguiente paso que deberíamos dar para continuar mejorando, ¿vale? Y todo esto lo hacemos con acuerdo a 5 principios que son muy parecidos a los que he relatado para la parte de seguridad IT que hemos visto en la slide anterior, ¿vale? Identificar, proteger, detectar, responder y finalmente, si algo pasa, recuperar. Finalmente, el tema de las personas, ¿vale? El eslabón que decíamos antes que suelen ser el eslabón más débil, ¿vale? En primer lugar, no está de más, y esto ya lo he dicho anteriormente, pero no está de más invertir en la concienciación de nuestras plantillas en materia de ciberseguridad. Hoy en día los ataques más exitosos se deben a errores o despistes humanos. Un phishing, una mala política de passwords, etcétera, pueden comprometer fácilmente una cuenta de usuario y una cuenta comprometida supone tener al enemigo en casa. Por otra parte, sí es una referencia a nivel nacional en servicios de gobierno de la entidad. Son proyectos de alta complejidad que necesitan ser ejecutados por personal experto de amplia experiencia que conozca bien, por una parte, la tecnología de gestión que se va a implantar y, por otra parte, las peculiaridades organizativas de cada cliente, ¿vale? El prefilado, la gestión de acceso, los métodos de autentificación, el onboarding, etcétera, etcétera, son tareas que suelen involucrar generalmente en las corporaciones a distintas áreas, como puede ser el área de IT, el área de recursos humanos, etcétera, etcétera. Si además lo que estamos gestionando son usuarios privilegiados, con permisos de administración de servidores, este tipo de proyectos requieren un altísimo nivel de profesionalidad. En SIA tenemos experiencia en la implantación de diversas tecnologías de gestión de identidades, como pueden ser SailPoint, OpenIAM, CyberArk para cuentas privilegiadas, entre otras. Por otra parte, otro de los servicios que tradicionalmente ha proporcionado la compañía es el de la firma electrónica, también dentro del contexto de People, de la identificación de personas, de la securización de personas, ¿vale? En este contexto, en este tipo de soluciones de firma electrónica, me gustaría detenerme un poco más, ¿vale? Para presentarles distintos casos de uso en el contexto de las compañías de gestión de agua, ¿vale? Con las que actualmente estamos trabajando. En primer lugar, les enseño un poco lo que es, la ven en la slide, la arquitectura, ¿vale? A alto nivel, ¿vale? La arquitectura de servicio es conceptualmente simple, como se puede ver en la diapositiva. Lo que pasa es que la complejidad técnica está dentro de cada una de esas cajas que ven ustedes en la zona derecha de la diapositiva. Los dos servicios que pueden ser consumidos directamente por un usuario son, por una parte, los servicios de gestión de certificados centralizados, ¿vale? Es una autoridad de registro que permite gestionar los certificados, darlos de alta, revocarlos, etcétera, etcétera. El segundo de los servicios es el portafirmas, que permite configurar distintos flujos de firma, validar documentos firmados y, como es obvio, también firmar documentos, obviamente, como su propio nombre indica. Existe un tercer servicio que debe ser consumido ya no directamente por una persona desde un navegador,
sino mediante la previa instalación de un pequeño cliente en el PC, un cliente CSP, ¿vale? Que permite el uso de certificados centralizados para otros menesteres que no son la firma. También sirven para firmar, obviamente, pero para otros menesteres como puede ser la autenticación de una sede electrónica, etcétera. Detrás de estos tres servicios están, por una parte, un dispositivo seguro de creación de firma, un dispositivo de sello electrónico y un dispositivo de sellado de tiempo. Todo esto, toda esta infraestructura está auditada y certificada. Por este motivo, este servicio lo podemos ofrecer lo ofrecemos además en modo software as a service y lo podemos proporcionar a nivel europeo como prestador cualificado de servicios de confianza dentro del entorno eIDAS, es decir, dentro del Reglamento Europeo para la Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza. Pues bien, con esta arquitectura podemos dar cuenta de distintos casos de uso que son aplicables a entornos de la gestión del agua, como puede ser firma de facturas electrónicas a clientes, envío de información a la agencia tributaria mediante el sistema de suministro inmediato de información, acceso a plataformas de administración públicas, firma con OTP para aquellas entidades que posean oficina virtual, firma de órdenes de trabajo, contratos laborales y toda aquella documentación relacionada con recursos humanos, firma de contratos de empresas y apoderados. ¿Vale? Todo esto se hace además utilizando los tipos de firma básica, avanzada, cualificada, que sea requerido en cada caso según la validez jurídica que requiera el acto de firma en concreto, ¿vale? En cada uno de ellos. Y además con la captura y custodia de las evidencias pertinentes que permiten que el procedimiento sea máximamente seguro y máximamente confiable. Hasta hace poco, uno de los hándicaps que había con este tipo de soluciones es que los procedimientos de firma electrónica digamos, obligaban por ley, estábamos obligados por ley a la personación a la hora de generar un certificado nuevo. Es decir, todos recordamos cuando fuimos a sacarnos el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que lo expedíamos en nuestro PC, pero después teníamos que irnos a alguna administración pública, podía ser Hacienda, podía ser la Seguridad Social, a personarnos allí, que el funcionario nos identificase y además firmábamos un contrato en papel para que ese funcionario, digamos, nos autorizase a descargarnos después el certificado. Autorizaba a la generación del certificado y a la descarga por nuestra parte. Pues bien, con la Ley 6/2020, reguladora de determinados aspectos de servicios electrónicos de confianza, y la Orden Ministerial 465/2021, publicada el 6 de mayo de este año, por la que se regulan los métodos de identificación remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados, ¿vale? Que determinan específicamente los requisitos que debe cumplir el proceso de verificación de identidad de manera telemática, es posible ya generar certificados de manera completamente remota, sin tener, digamos, que pasar por esta fase de personación, ¿vale? Esto, ¿qué nos permitió? Nos permitió sacar a la luz algo que nosotros tecnológicamente ya poseíamos, ¿vale? Lo que pasa es que lo poseíamos, pero no estaba, digamos, oficializado de alguna manera. Nos permitió sacar a la luz una solución que nosotros llamamos SIACER Digital Onboarding, que significa que permite, de alguna manera, acreditar digitalmente la identidad de una persona de una forma fehaciente mediante fenómenos como el reconocimiento facial, el reconocimiento de voz, la huella digital, lo que permite que el proceso de generación de certificados ya se pueda realizar de manera completamente remota, ¿vale? Los casos de uso son múltiples, desde la contratación no presencial de clientes, con máximas garantías antifraude, el registro y autenticación por voz en call centers, por ejemplo, la digitalización de gestiones y procesos que antes tenían que realizarse de forma irremediablemente presencial, la emisión de certificados digitales cualificados con registro online en función del marco legal vigente, el control de acceso biométrico, autorregistro, generación de acceso a eventos, etcétera. Todo esto se realiza con la debida generación y custodia segura, como lo hacemos también con el caso de los certificados, a lo largo de a largo plazo, ¿vale? Y captura de evidencias
¿vale? Y facilita que los procesos de digitalización, por fin, en esos procesos de digitalización, por fin podamos eliminar de manera definitiva el papel de la documentación. No nos olvidemos que el funcionario que nos permitía, digamos, nos daba el permiso para descargarnos, para generar el certificado y descargarnos, nos hacía firmar un contrato en papel. El resto de la documentación la podíamos hacer, y era perfectamente legal, la podíamos hacer de manera digital. Pero el primer acto, el acto de la generación del certificado, era un acto que teníamos que firmar de una manera manuscrita y en un papel. Bueno, pues bien, con este procedimiento se elimina precisamente este último paso. Bien, esto es todo lo que os quería contar, pero antes de finalizar, permitidme dejaros mis datos de contacto por si alguno de los oyentes quiere ponerse en contacto conmigo, ampliar información sobre el contenido de esta primera parte de esta sesión, etcétera, etcétera. Esto es todo. Muchas gracias.